después de la Revolución del 43 y durante la Revolución del 43, Perón comienza una obra, como ustedes saben, realmente revolucionaria, porque la Argentina, la creación de las cajas de jubilación, el estatuto del peón de campo, que es del año 44, antes de Perón era vicepresidente de Farrell en ese momento. Ya en ese momento se había hecho el estatuto del peón de campo para terminar con la explotación del hombre por el hombre. Pero ¿cuáles eran las características de esa Argentina preperonista? Había un reclamo de los sectores socialistas, de ese sindicalismo clasista que existía en Argentina. En la CGT de aquella época, los únicos retratos que existían eran los de Marx, los de Lenin y los de Stalin. No había retratos de ningún argentino. La CGT estaba en manos de los marxistas. Después estaba la Fora, que era la central anarquista. Ellos señalaban una situación de injusticia y de explotación. Esa situación de injusticia era una realidad, pero no decían nada respecto de la dependencia económica y de la ausencia de soberanía que tenía la Argentina frente a Gran Bretaña, que era la dueña de los instrumentos fundamentales de la economía: los ferrocarriles, la flota, las comunicaciones, la electricidad, todo era inglés, el comercio era inglés. Por otro lado, antes de la Argentina peronista también había un reclamo de los sectores nacionalistas, la Alianza Libertadora Nacionalista, que planteaba la necesidad de la liberación nacional frente al imperialismo inglés. Pero los nacionalistas no decían nada respecto de la injusticia social que vivían los trabajadores. Eran dos reclamos tuertos: un reclamo de base social, pero que no decía nada respecto de la dependencia, y un reclamo nacionalista que hablaba de la liberación nacional, pero que no hablaba de la injusticia. He aquí, para que comprendamos desde el punto de vista sociológico, que el peronismo, desde el punto de vista histórico y sociológico, representa una síntesis de los dos reclamos más profundos que existían en la Argentina. ¿Por qué? Porque a la justicia social reclamada por los sectores hasta ese momento no peronistas, pero que era una realidad, le va a sumar los reclamos de los sectores nacionalistas que no decían nada respecto de la injusticia. Y fíjense ustedes que las tres banderas con las que Perón sintetiza el nacimiento de esta tercera posición es justicia social, independencia económica y soberanía política. Es decir, las tres banderas que sintetizaban los reclamos profundos del pueblo argentino, pero que eran reclamos tuertos. Porque los socialistas hablaban de injusticia, pero no hablaban de la dependencia. Y los nacionalistas hablaban de la dependencia, pero no decían nada respecto de la justicia. Pero además, Perón pone como primer bandera la justicia social, porque a diferencia de la libertad, el que actúa de manera justa está ejerciendo una virtud. Si cada uno de nosotros es justo, se perfecciona moralmente. La igualdad y la libertad no nos perfeccionan moralmente. Fíjense ustedes la primer diferencia de valores. Cuando Perón
24 de febrero del 46, como resultado de ese movimiento increíble que fue el 17 de octubre del 45, donde un pueblo sale espontáneamente a la calle para exigirle a un gobierno militar la libertad de un perdedor. Porque Perón, políticamente, ya no era ni vicepresidente, ni ministro de guerra, ni secretario de Trabajo y Previsión, y estaba preso en Martín García. Y normalmente los pueblos salen a la calle para aplaudir a los vencedores. Perón estaba preso, era un perdedor. La grandeza del 17 de octubre, compañeros, es que el pueblo salió a exigir la libertad de un perdedor y se lo exigió a un gobierno militar, se lo impuso a un gobierno militar. Todos salieron a la calle, no solamente los sectores obreros. Cuando cerraban las grandes tiendas, los Gobelinos, Gatichá, Bejar, también salían las empleadas y los empleados que llegaban de sombrero y de sombreros elegantes que usaban las señoras en aquella época, también se iban a la plaza. Y el único mártir que tuvimos el 17 de octubre fue un joven de 17 años, Darwin Passaponti, de la Unión Nacionalista de Estudiantes Secundarios, que fue asesinado por un grupo de comunistas que estaba en la terraza del diario Crítica y venía con una bandera argentina pidiendo la libertad de Perón junto a un grupo de estudiantes. Y estos tarambanas de comunistas no concebían cómo van a venir estos a pedir la libertad de un fascista, como le decían a Perón, es un fascista. Y lo mataron. 17 años, y con su sangre tiñó la bandera argentina. Nosotros cuando éramos chicos íbamos todos los años a Moreno, porque está enterrado en Moreno, en el cementerio de Moreno, Darwin Passaponti, para dar nuestro presente. Y este año, el 17 de octubre, pensamos juntarnos, ahora no está más el diario Crítica y es en Avenida de Mayo, en 1300, hay un pequeño monolito, juntarnos ahí, juntarnos alrededor de esa sangre joven que dio la vida para pedir la libertad de Perón, sinónimo de la lealtad. La lealtad. Ese 17 de octubre, Perón obtiene la libertad y le pide a Farrell llamar a elecciones. Y curiosamente Perón no tenía partido político. Y el 24 de febrero del 46, Perón le gana a la Unión Democrática, que era la unión de todos los partidos políticos, donde estaba la Unión Cívica Radical, la parte formal, el Partido Comunista, los demócratas progresistas, los socialistas democráticos, los conservadores, todos. Y además con el embajador de los Estados Unidos, que había bancado a la Unión Democrática con un famoso cheque que salió a la luz en esos días y que terminó generando aquel Braden-Perón. Pero Perón ganó las elecciones sin partido propio. No existía el partido peronista. Perón llegó a un acuerdo con un dirigente radical correntino, Hortensio Quijano, que le facilitó una estructura reconocida que se llamaba Unión Cívica Radical Junta Renovadora, y con un pequeño partido laborista que existía en algún punto acá en el Gran Buenos Aires, pero que no era una estructura nacional.
Y con esos dos sellos de goma, pero con una síntesis histórica y con tres banderas claras, Perón le gana a todos los partidos juntos sin partido político propio. El partido peronista recién en el 48 se organiza. Y en esa carta orgánica del partido peronista, para ser candidato del partido, había que tener aprobados los cursos en la Escuela Superior Peronista. Igualito que ahora. Igualito que ahora. A ver, de ese movimiento, que no era un partido, repito, era un movimiento, una dinámica social de síntesis de dos grandes reclamos históricos que va a configurar esa tercera posición que supera las contradicciones del capitalismo liberal individualista y del socialismo marxista transformado en capitalismo de Estado. La superación histórica que después va a ser desarrollado como un pensamiento que llega a plasmarse en la propia Constitución Nacional. Perón decía que nuestra revolución tenía 4 etapas. La etapa gregaria, que era la etapa de las masas que reconocían a un líder y que había una relación afectiva entre las masas y el líder. ¿Y por qué digo masas y no pueblo? Porque la diferencia entre las masas y el pueblo es que a las masas se las manipula a través de los medios de comunicación, por ejemplo. Al pueblo hay que conducirlo, porque se es pueblo cuando se tiene conciencia del protagonismo histórico, que es lo que hemos ido perdiendo. Otra vez hemos vuelto a ser masas. En esa primera etapa, la etapa gregaria, era una relación de lealtad y de afectividad entre las masas y Perón. Perón decía, la segunda etapa es la etapa de la organización en base a la doctrina, es la etapa doctrinaria, a la que se vuelve permanentemente. La tercera etapa era la etapa donde esa doctrina se transformaba en ley para todos los argentinos. La propia Constitución Nacional de 19